¿Qué es la boleta de apremio? ¿En qué casos el juez concede boleta de apremio en contra del alimentante que deja de pagar dos o más pensiones alimenticias, sean o no sucesivas? ¿Acaso el juez puede conceder boleta de apremio en contra de los obligados subsidiarios? ¿En qué momento el alimentante moroso recobra su libertad? Esta y otras inquietudes serán aclaradas en esta sesión. Amigos y amigos, bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de conocimiento legal para todos. Empezamos. ¿Qué pasa si el obligado incumple con el pago de pensiones alimenticias? En caso de incumplimiento en el pago de dos o más pensiones alimenticias, sean sucesivas o no, el juez dispondrá la prohibición de salida del país del deudor o deudora y su incorporación en el registro de deudores que el Consejo de la Judicatura establecerá para el efecto. El registro de deudores de la jurisdicción que corresponda se publicará en la página web del Consejo de la Judicatura y este a su vez emitirá el listado a la Superintendencia de Bancos y Seguros para la incorporación de los deudores o deudoras en el sistema de registro o central de riesgos. Como ustedes ven, el hecho de no pagar pensiones alimenticias, dos o más pensiones alimenticias, sucesivas o no, trae consigo varias sanciones. Pero una vez que el deudor moroso ha cancelado las obligaciones, el juez dispondrá tanto al Consejo de la Judicatura como a la Superintendencia de Bancos la eliminación de este registro. ¿Y acaso existen otras sanciones para los deudores morosos? La ley dispone que el padre o madre que adeude dos o más pensiones alimenticias, mientras no cancele las obligaciones vencidas, quedará inhabilitado para ser candidato a cualquier dignidad de elección popular, ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado en concurso público o por designación, enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los beneficios sean directamente para el pago de alimentos de adeudados, en cuyo caso se requerirá autorización judicial, y prestar garantías prendarias o hipotecarias. Vamos a analizar estas inhabilidades. La primera dice ser candidato a cualquier dignidad de elección popular, y es algo lógico. Se supone que quienes van a ser candidatos para una dignidad de elección popular nos van a representar a los electores. Nosotros queremos ser representados por gente de buenas costumbres, por gente honrada. ¿Y qué ejemplo puede dar alguien que ni siquiera es responsable con pagar una pensión alimenticia a sus hijos? Y la otra inhabilidad que también habla de ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado en concurso público o por designación. Es una forma de lavado de cara de las instituciones públicas, de querer demostrarnos, y ojalá fuera en la práctica, de que ven por el derecho superior de los niños y adolescentes, de los beneficiarios de alimentos, que se requiere como servidores públicos a gente responsable con sus hijos, responsables con su descendencia, y que nos den la garantía de que van a ser responsables con el manejo de la cosa pública. Otra inhabilidad es de enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los beneficios sean directamente para el pago de alimentos adeudados, en cuyo caso se requerirá autorización judicial. Esta inhabilidad es muy interesante. Con esto nos hace ver que el apremio personal debería ser de última ratio. El apremio personal debería darse después de haber investigado si el deudor posee bienes. Porque el objetivo de todas estas medidas, inclusive del apremio personal, no es en sí verle al alimentante preso tras las rejas. El objetivo es el cobro de las pensiones alimenticias adeudadas. Y si se puede ubicar bienes, muebles o inmuebles, y dictar la prohibición de enajenar, es suficiente para poder posteriormente, con un embargo, rematar los mismos y, valga la redundancia, cobrar esas pensiones alimenticias atrasadas y proseguir con la causa. Y por último dice prestar garantías prendarias o hipotecarias. Cuando hablamos de prestar garantías prendarias o hipotecarias, dice que queda inhabilitado para esto el alimentante.
Es decir, el alimentante pierde un sinnúmero de derechos civiles por el hecho de no cancelar las pensiones alimenticias puntualmente. Ahora bien, a pesar de todo esto, ¿existe alguna otra medida en contra del alimentante que incumplido con el pago de pensiones alimenticias? Como les dije anteriormente, existe el apremio personal. ¿Y qué nos dice la ley acerca de este apremio personal? Dice que en caso de que el alimentante incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias, y la ley vuelve a insistir en esta parte, sean o no sucesivas, la o el juzgador a petición de parte, previa constatación del cumplimiento del pago pecuniario o no pecuniario, dispondrá la prohibición de salida del país y convocará audiencia que deberá realizarse en un término de 10 días conforme a este artículo, conforme a la ley. Este término de 10 días por la carga procesal que dicen tener los jueces no se cumple, nunca se cumple. Por lo general se da después de un mes de haber sido decretado el día para la audiencia. Y es tiempos extensos de esto de obtener la boleta de apremio, las medidas reales, las medidas personales es un vía crucis. Inicia con la solicitud de que se remita a pagaduría para que pagaduría certifique cuántas pensiones alimenticias debe el alimentante. Posteriormente se corre traslado a las partes para que hagan sus observaciones. En caso de existir observaciones, nuevamente el expediente regresa a pagaduría. Una vez que pagaduría revisa las observaciones y realiza una nueva liquidación en caso de haber lugar a las mismas, otra vez es puesto en conocimiento de las partes. Cuando se ha aprobado la liquidación, el juez concede al deudor un término perentorio para que cancele las mismas. Y cuando el deudor no ha cancelado las mismas, el juez, de acuerdo a la ley, al Código Orgánico General de Procesos, porque las boletas de apremio cabe recalcar que en alimentos no están legisladas por el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Los apremios que existían en el Código de la Niñez y de la Adolescencia fueron derogados. Y el Código Orgánico General de Procesos es quien prevé estos apremios por alimentos. Entonces dice que la audiencia tendrá por objeto determinar las medidas de apremio aplicables de acuerdo a las circunstancias del alimentante que no le permitieron cumplir con el pago de sus obligaciones. Entonces, esta audiencia no es directamente para dictar el apremio total en contra del alimentante. Es para que el juez pueda escucharle al alimentante, para que él justifique por qué no ha podido cumplir con el pago de las pensiones alimenticias. Y la ley lo que prohíbe es que en esta audiencia no se puede discutir sobre el monto de las pensiones adeudadas u otros aspectos que no tengan que ver con su objeto. ¿Cuál es el objeto de esta audiencia? Ver cuáles son las medidas personales aplicables en contra del deudor moroso. Estas medidas son el apremio total o el apremio parcial. Ahora bien, ¿cuándo se aplica el apremio total? Dice la ley que el apremio total se aplica si el alimentante no compareciere a la audiencia. La o el juzgador aplicará el régimen de apremio personal total. En caso de que el alimentante, a pesar de haber sido prevenido, haberle dado un tiempo perentorio para que cancele las obligaciones adeudadas, y aún así no acude a la audiencia a justificar por qué no ha podido cancelar las mismas, el juez dictará apremio total en contra del alimentante. También dice que si el alimentante no demostrare de manera justificada su incapacidad de cumplir con el pago de pensiones adeudadas a causa de no tener actividad laboral ni recursos económicos, o ser persona discapacitada, padecer una enfermedad catastrófica o de alta complejidad que le impidan el ejercicio de actividades laborales, luego la o el juzgador dispondrá el apremio total hasta por 30 días. Los apremios reales que sean necesarios, provisión de salida del país y el pago por parte de los obligados subsidiarios. Como ustedes pueden ver, el apremio total no se dicta inmediatamente. Por lo tanto, esta audiencia a la que convoca el juez no es para dictar el apremio total, es para escuchar al alimentante.
sea, el juez le dice, señor, ¿y usted por qué no ha podido cumplir con el pago de las pensiones alimenticias? Y las únicas causales que el alimentante puede alegar son no tener actividad laboral ni recursos económicos, ser persona discapacitada. Esto de ser persona discapacitada tiene que comprobar con el certificado del CONADIS o de alguna institución de salud. Padecer una enfermedad catastrófica o de alta complejidad que le impidan el ejercicio de actividades laborales. Aquí tenemos que recalcar que el hecho de sufrir una incapacidad o sufrir de una enfermedad catastrófica o de alta complejidad, estas deben impedirle de poder ejercer actividades productivas y obtener el dinero necesario para cancelar las pensiones alimenticias. Dice que en estos casos el juzgador dispondrá del apremio total hasta por 30 días, si es que el alimentante no ha justificado ninguna de estas causales. Entonces este apremio será dispuesto por 30 días a partir de la fecha del auto que resuelve el apremio. También dice que dispondrá los apremios reales que sean necesarios. Eh, Puede aprender si es que tiene un vehículo, si tiene una casa, las prohibiciones de enajenar que se aplican sobre estos bienes, ordenar los embargos respecto al momento procesal oportuno. Insiste que también se dictará la prohibición de salida del país. Esta es la tercera vez que se dicta la prohibición de salida del país en todo el proceso de los apremios personales, en todo el proceso de cuando el alimentante no paga. La primera es cuando el juez haya previsto que ha incumplido el deudor con dos pagos. Prohíbe la salida del país y manda que sea incorporado en el registro de deudores del Consejo de la Judicatura. La segunda parte en que se vuelve a interponer la prohibición de salida del país es en el momento de convocar a la audiencia. Y nuevamente se dicta la prohibición de salida del país cuando se dicta el respectivo apremio personal. En este caso estamos hablando del apremio personal que será por 30 días. En caso de reincidencia, el apremio personal total se extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 180 días. ¿Cómo es esto de que primero le mandan 30 días, luego 60 días y hasta un máximo de 80 días? Si el juez ordena una boleta de apremio por 30 días y no se le logra hacer detener al alimentante moroso, se pide una nueva boleta. Pero esta boleta no va por 60 días, esta boleta igual será por 30 días. ¿Cuál es la razón? Que se trata solo de renovar la boleta de apremio. Es muy diferente si el juez ha dictado la boleta de apremio total por 30 días y se le ha logrado hacer detener al deudor moroso. Y el deudor ha cumplido los 30 días preso y no ha cancelado la pensión alimenticia. Entonces, el actor de la demanda solicitará al juez una nueva boleta. Entonces, como es reincidente, a pesar de haber quedado preso, no ha cancelado, la próxima boleta será por 60 días. 90 días, 120 días, hasta un máximo de 180 días. Eso respecto del apremio total. Ahora, ¿cuándo se dicta premio parcial? La misma ley dice que en caso de que el alimentante demostrare de manera justificada su incapacidad de cumplir con sus obligaciones, luego el juzgador aprobará una propuesta del alimentante en torno a su compromiso de pago para cancelar lo adeudado, precautelando siempre los derechos del alimentado. Aquí cabe recalcar que conforme la Constitución de la República garantiza, los derechos de los niños y adolescentes son de atención prioritaria, están por encima de los demás derechos. Entonces, aquí guarda concordancia con la Constitución. Dice precautelando siempre los derechos del alimentado. Claro que no siempre en este caso el alimentado son niños y adolescentes. Tenemos la excepción de los 18 a los 21 años, cuando se encuentra estudiando y los estudios
no le permiten desarrollar una actividad productiva que le permitan obtener los ingresos para subsistir por sí mismo. Pero la ley, en este caso la premio parcial, dice que en caso de incumplimiento del compromiso de pago, la o el juzgador dispondrá el apremio parcial, los apremios reales que corresponden y el cumplimiento del pago por parte de los obligados subsidiarios. ¿Cuándo se da el incumplimiento del pago? Cuando se ha llegado a una audiencia de conciliación. Y las partes han llegado que, a más de pagar la pensión ordinaria, el deudor moroso pagará una parte de lo adeudado. Y aún así, a pesar de un acuerdo de pago, el deudor moroso no cumple. Entonces dice que el juez dictará el apremio parcial. Los apremios reales que correspondan y el cumplimiento del pago por parte de los obligados subsidiarios. Esto de los obligados subsidiarios, que es un tema aparte, que en la práctica poco se aplica, como ya vimos anteriormente, son los abuelos maternos o paternos, los hermanos mayores de 21 años, los tíos o tías sean maternos o paternos. En el caso de que después de haber seguido todas las acciones en contra del deudor y este no tenga los medios para pagar, el juez puede, aquí dice de oficio, porque no dice aquí a petición de parte, dice el juez dispondrá el pago por parte de los obligados subsidiarios. Y dice que de ser necesario el juez dispondrá de manera motivada el uso de dispositivos de vigilancia electrónica. Este dispositivo de vigilancia electrónica en alimentos no se lo utiliza. Es más, no existen los suficientes dispositivos electrónicos. Quienes incumplen alimentos no son delincuentes peligrosos. Son personas irresponsables, se puede decir, pero no son delincuentes peligrosos para que lleven este dispositivo de vigilancia electrónica. El apremio personal consistirá en la privación de la libertad entre las 22 horas de cada día hasta las 6 horas del día siguiente por 30 días. En este apremio parcial, también el alimentante sí va preso, pero por determinado tiempo. Dice que será desde las 22 horas de cada día hasta las 6 horas del siguiente día por 30 días. Dirán poco tiempo, pero no creo que a nadie le guste amanecer durmiendo tras rejas. Salvo que el alimentante demostrare que realiza actividades económicas o laborales en el horario señalado, en cuyo caso el juzgador determinará el horario aplicable, que deberá ser de 8 horas. Entonces, este apremio parcial no puede ser por menos de 8 horas en que el alimentante permanecerá privado de su libertad, 8 horas diarias. Pero bien, ¿qué pasa si el alimentante, a pesar de tener el apremio parcial, no cumple con el pago de pensiones alimenticias? Porque puede darse. Si hay alimentantes que han pasado en apremio total 30 días, no cumplen y salen. Otros hasta van por 60 días, no cumplen y salen. También quien cumple apremio parcial, muchas veces se termina el tiempo del apremio parcial y no cumple con el pago de las obligaciones. Dice que los casos de reincidencia en el pago en el incumplimiento del pago o incumplimiento del apremio personal parcial, la o el juzgador ordenará el apremio total. Entonces, el apremio total posterior al apremio parcial no es solo cuando el alimentante moroso, a pesar de cumplir con su apremio, no ha cancelado los alimentos debidos. También el apremio total reemplaza el apremio parcial en el caso de que el alimentante moroso, a pesar de estar ordenado el apremio parcial, deja de cumplirlo. Entonces, como medida coercitiva, como una sanción más dura, será el apremio total. Y bueno, sea premio parcial o sea premio total, ¿en qué momento el alimentante moroso recupera su libertad? La ley dice que previo a disponer la libertad de la o el alimentante, la o el juzgador requerirá
la liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el pago en efectivo, cheque certificado o mediante verificación de los documentos que justifiquen el pago. Esta forma de recuperar la libertad del obligado la estamos viendo solo en el caso de que pague la totalidad del adeudado. Dice que requerirá la liquidación de la totalidad del adeudado. ¿Esto quién lo hace? Lo hace pagaduría. Le dice pagaduría, señor juez, el alimentante debe tal cantidad de dinero. Dice que se receptará el pago en efectivo. El pago por lo general se lo hace directamente a la cuenta bancaria, a la cuenta SUPA. Lo más conveniente es depositar en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias. ¿Por qué? Porque en el momento en que se deposita enseguida refleja en el programa. Entonces, lo único que hace pagaduría es ingresar al sistema, ve que esté el pago, ve que todo esté acreditado y certificará al juez si está al día y dictará la respectiva libertad del alimentante moroso. Dice que también lo hará en cheque certificado. El cheque certificado garantiza que el dinero está en el banco y está a nombre del beneficiario, o mediante la verificación de los documentos que justifiquen el pago. Entonces aquí realiza la apertura a otras formas de pago. ¿Cuáles pueden ser las otras formas de pago? Mediante una transferencia, que también se reflejará en el certificado de la transferencia. Depósito a la cuenta del beneficiario, del representante del beneficiario. Y muchas veces, mediante acuerdos entre las partes, acuerdan, hacen nuevos acuerdos de pago. Presentan este acuerdo de pago ante el juez lo aprueba e inmediatamente ordena la libertad bajo prevenciones legales en caso de incumplimiento. Dice que pagada la totalidad de la obligación, el juzgador dispondrá su libertad inmediata y, de ser el caso, al retiro del dispositivo de vigilancia electrónica por las entidades competentes. El retiro del dispositivo de vigilancia electrónica. Este retiro del dispositivo no se va a dar en los que tienen apremio total. Ellos están tras las rejas, si están tras las rejas no van a tener un dispositivo electrónico. Supongo que la ley se refiere a los que tienen apremio parcial, porque una vez que cumplen las 8 horas o el tiempo, o están de 22 horas a 6 horas en el centro de detención, cuando salen portando ese dispositivo electrónico, en los casos que así sea. Dice que similar procedimiento se cumplirá cuando la o el obligado haya dejado de pagar dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios. Esto se refiere al apremio total. Pero sigamos en el momento en que recupera la libertad del alimentante moroso. El alimentante moroso no solo recupera la libertad en el momento en que paga la totalidad de la deuda, cuando ha transcurrido el tiempo para el cual fue ordenada la respectiva boleta de apremio personal, también se dispondrá la inmediata libertad del alimentante moroso a pesar de que no haya cancelado la deuda. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con una pena dispuesta por el juez. En caso de que el juez no disponga la inmediata libertad, se interpone un recurso de habeas corpus y el juez que conozca ya este habeas corpus dispondrá la libertad del alimentante moroso. Amigos, amigas, este ha sido el tema de esta noche. ¿Qué es la boleta de apremio? ¿Cuáles son los apremios? ¿Cuáles son las sanciones para el alimentante que incumple con el pago de pensiones alimenticias, sean dos o más, sucesivas o no sucesivas? Espero haber satisfecho sus inquietudes. Como lo digo al término de todas estas sesiones, cualquier pregunta que tengan, déjenlas en comentarios. La revisaré, las contestaré en una próxima sesión. Suscríbanse, denle like a la campanita, que estaré en una próxima sesión con ustedes. Esta ha sido otra sesión de conocimiento legal para todos. Una buena noche.